Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 16, que nos habla del mayordomo infiel. El mayordomo era como un administrador. Entonces el dueño de las tierras o de los negocios tenía un administrador que cuidaba de todos los bienes, cuidaba de los negocios, de los otros empleados también. Y entonces él se quedaba libre para hacer otras cosas y para hacer otros negocios afuera y viajar y salir. Pero porque este mayordomo no tenía mucha supervisión, muchas veces tenía espacio para que sea deshonesto y hasta mismo ocioso. Entonces, y aquí está diciendo que había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado de que estaba disipando los bienes de su señor. Entonces el señor le llama y le dice que eso que oigo sobre ti, presta tu cuenta ahora mismo porque no podrás ser más mi mayordomo. Entonces el mayordomo va y piensa, bueno, a mi señor ya no me quiere más, yo no puedo trabajar, no cavar, trabajar pesado y también mendigar, yo no puedo, entonces tengo que descubrir un medio para salir de esta situación. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Y empezó a llamar los creadores. Entonces llamó uno y dice, ¿cuántos barriles? ¿No? ¿Cuánto es tu cuenta? ¿Cuántos barriles de aceite? Y dijo, 100 barriles debo. No, él debía. Entonces dijo, siéntate ahora rápido y escribe 50. Entonces, el asunto de esto es que los judíos no podían cobrar interés en sus negocios. Eso era algo que la ley en el Pentateuco está escrito, ellos no podrían cobrar interés. Y lo que ellos hacían, entonces, ellos inflacionaban el precio, ponían un precio bastante más alto y entonces ellos no estaban cobrando interés, estaba solamente inflacionando el precio y el interés entonces estaba embutido, estaba dentro de este precio. Entonces, cuando él llama a este creador y dijo que él debía 100 barriles de aceite y él le dice para poner 50, posiblemente 50 era la cuenta correcta, eso es lo que debía. Entonces él dio un descuento para esta persona, pero la verdad que le estaba cobrando el precio que era, pero para la persona esto fue un descuento. Entonces ella estaba súper agradecida, llama el otro y digo, ¿cuántas medidas de trigo? 100 medidas de trigo. Y dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y entonces aquí está diciendo que él alabó, el amo alabó al mayordomo malo por haber habido, ¿no? Hecho sagazmente, por lo que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Entonces, lo que este hombre hizo, él usó esas riquezas injustas, ¿no? Ese dinero para ganar amistad de esta gente. ¿No? Entonces esta gente ahora está feliz de la vida y de esta manera, porque él le hizo descuento, ahora él se siente como que debiendo para él un favor y entonces él necesita de cualquier cosa, estas personas les van a recibir en la casa. Y el amo dijo, esto fue muy interesante lo que hizo. Él ganó el favor de la gente con las riquezas. Entonces él no estaba buscando las riquezas como un fin en sí mismo, pero usando las riquezas para ganar la amistad de las personas. Y este amo dijo, mira, él lo hizo muy bien. Esto no está elogiando porque él fue malo, porque él inflacionó el precio, pero porque él usó las riquezas para ganar la amistad de la gente. Y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando las riquezas falten, os reciban en sus moradas. Fue eso que dijo. Ahora que él va a quedar sin la mayordomía, esos hombres tienen una deuda con él, ¿no? Porque él les dio un buen descuento, entonces posiblemente ellos van a conseguir alguna cosa, quizás un trabajo, alguna cosa. Y dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo más, es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más
lo es injusto. Entonces la manera como tú tratas las cosas pequeñas, de esta manera tú vas a tratar la cosa grande. Si una persona es infiel, ella va a ser con poco y ella va a ser con mucho también. No es porque la falta o la mucha cosa, es la índole de la persona, es como la persona trata aquello que llega a sus manos. Pues en las riquezas injustas nos fuisteis fieles. ¿Quién os confiará lo verdadero? Y aquí Jesús está llamando la atención de que ¿qué es la verdadera riqueza? La verdadera riqueza no son las cosas materiales, porque esto es una cosa pasajera que se va con la vida. Pero las verdaderas riquezas son las riquezas espirituales. Y si tú eres fieles aquí, que es las pequeñas cosas, las riquezas de esta tierra es considerado pequeña cosa para Dios. Si tú eres fiel en eso, Dios te pondrá en el mucho allá con Él. Pero si tú eres infiel aquí, con lo poquito que tú tienes, o con lo mucho que tú tienes, pero si tú eres infiel aquí, Dios nunca te podrá poner mucho allá en el cielo, porque tú fuiste infiel, ¿no? Y eso que está diciendo, en lo ajeno fuiste fieles, no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Tenemos un tesoro en el cielo que vamos a recibir cuando llegamos allá, pero si no somos fieles aquí en la tierra, con las riquezas que tenemos, lo poquito que tenemos aquí, tampoco vamos a poder recibir en el cielo, porque la fidelidad está dentro de nosotros. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Entonces, esto es justo. Tú nunca vas a amar a dos. No siempre uno, siempre hay una comparación. Y dice, de la misma manera, no podéis servir a Dios y las riquezas. La Biblia siempre pone las riquezas como idolatría, como un empecilio para nosotros de llegarmos hacia Dios. Los hijos de este mundo usan aquello para favorecer, y son los bienes, usan los bienes de esta tierra para favorecer sus propósitos. Y muchas veces nosotros que tenemos un propósito más grande, que es en el cielo, la eternidad, a veces no sabemos usar nuestras riquezas en pro de estas cosas. Y no sabemos usar lo que tenemos y abrir mano de lo que tenemos. Y la gente del mundo sabe hacer. Muchas veces para buscar la riqueza ellos caminan un camino muy grande. Y nosotros que tenemos una riqueza mucho más mayor en la eternidad, muchas veces no ponemos tanta énfasis, tanto cuidado en las cosas espirituales como ellos ponen. La injusticia, cobiza y poder son lo que se usa, la gente usa, ¿no? La injusticia, la cobiza y el poder para adquirir riquezas aquí en esta tierra. Tú nunca vas a conseguir servir a Dios y servir la riqueza, porque siempre tú vas a amar uno o amar el otro. O vas a amar a Dios y servir con todo tu corazón, o vas a buscar a tus riquezas. Hoy día nosotros tenemos tanto la teología de la prosperidad, que todos enseñan que tú tienes que ser rico, tú tienes que tener dinero. Y eso es algo que viene de los judíos, porque ellos creían que una persona que era pobre es porque era maldecida por Dios, porque hizo un pecado muy grave, Dios no la quería para nada. Y las personas que eran ricas, entonces tenían la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, por eso que eran ricas. Y Jesús está enseñando que es totalmente opuesto a esto, porque muchas veces tú estás buscando tanto el dinero, tú no consigues usar o abrir mano o ver tu ente querido de una manera positiva, y acaba trabajando solamente para tu dinero y no haciendo. Freud, ¿no? Que es uno de los padres de la psicanálisis, él dijo que el hombre saludable, él ama
y él trabaja. Pero cuando tú buscas la riqueza, tú no amas más y tú solamente trabajas para esta riqueza. Entonces tú empiezas a tener un comportamiento enfermizo porque solamente quiere trabajar y no va a preocuparse con el próximo. No va a preocuparse con nada de lo que está a su alrededor o con la sociedad que está a su alrededor. Y aquí dice que los fariseos lo escuchaban a Jesús y ellos eran muy ávaros y se burlaban de Jesús. Y la verdad que los fariseos, ellos usaban la gente para adquirir riqueza. Ellos eran muy ávaros y ellos estaban predando en la gente usando teología no totalmente equivocada para llevar a la gente a dar dinero para ellos, y ellos se hacían la gente pensar que eran muy justos y muy nobles. Pero no, en la verdad que no eran. Ellos querían solamente para sí mismos y Jesús estaba diciendo esto para ellos. Porque si ellos usasen por lo menos la riqueza para conseguir el favor de la gente, pero siquiera eso estaba usando. Estaba usando riqueza para ellos mismos. Y eso era un problema delante de Dios. É increíble porque en Lucas, si tú ves Lucas a partir del capítulo 4 hasta el final, casi todos los capítulos tiene alguna cosa sobre finanzas, sobre riqueza, pobreza. Todos los capítulos de Lucas, casi todos, están hablando sobre eso. Entonces es un tema que es corriente en todo este evangelio. Y todo el tiempo la Biblia está poniendo que las riquezas es un empecilio. Eso no quiere decir que tú no puedes ser rico, pero es la manera como tú usas tu riqueza. Tú usas tu riqueza porque tú quieres acumular más y más y más, o tú quieres usar esta riqueza para bendecir el reino de Dios, bendecir tu hermano, bendecir las personas en necesidad que están a tu alrededor. Entonces los fariseos no les gustó para nada porque ellos eran esta persona avarenta. Ellos eran esta persona que solamente estaba atrás de los bienes sin se importar con la gente. Entonces Jesús dice: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aquello que ellos están pensando que es tremendo, que ellos son muy inteligentes, están haciendo la cosa bien, aquí está diciendo que Dios está considerando una abominación, porque Dios ve el corazón. Ellos no están contando que Dios está contando con la gente. Dios tiene un amor infinito por el ser humano, la cosa que ellos no tenían ningún cuidado. Y dice en el 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Está diciendo que aquí hay un marco. Hasta la ley, los profetas, que es todo el Antiguo Testamento, hasta Juan es el marco. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Él estuvo en el Nuevo Testamento, pero estuvo ahí anunciando la nueva alianza y él fue el último de esto, y ahora entra el reino de Dios, la nueva alianza con Dios. Entonces todo cambia. Todo cambia según el parecer de Dios. Hay otros parámetros ahora, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustren un tilde de la ley. Entonces, aun que la ley y los profetas ya fueron, es de la antigua alianza, la nueva alianza, todo eso se va a cumplir igual. ¿Y sabes quién? Jesús cumplió para nosotros la ley. Nosotros no íbamos nunca a conseguir cumplir la ley. Nadie consiguió cumplir la ley. Pero Jesús cumplió por nosotros. Pues él dijo, nadie cayó, porque él cumplió completamente. Y dice, todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido,
adultera. Y eso está, viste que Jesús está hablando eso de adulterio dentro de un contexto de finanzas, de riquezas. Y yo voy a decir por qué. Antigamente, allá en esta época, solamente los hombres podían pedir divorcio, las mujeres no. Entonces la mujer casada tenía que quedar casada, pero el hombre sí podía dar una carta de divorcio a su esposa y ella no podía hacer nada. Y muchas veces ellos trataban a su esposa más como bienes que como personas. Entonces casaba con ella y ahora ya no quería más, como si fuera un bien que ellos compraran y ahora no quiere más. Ahí le daban carta de divorcio y mandaba salir y se casaban con otra y se quedaba como nada. Y Jesús está poniendo eso no es así. Tú no puedes dar carta de divorcio. Si tú das carta de divorcio con para tu esposa y se casa con otra, tú eres un adúltero. Porque no pasó nada ahí. Tú no tenías derecho de hacer esto. Tú no tenías derecho de dispensar a tu esposa como si fuese un bien que tú no quieres más. Compraste un mueble y ahora no quieres más. No es así que Dios ve. Entonces ellos estaban usando el mismo principio de mal administrar las finanzas. Y aquí está diciendo, si tú sacas los ojos de los bienes, tú sacas los ojos de las riquezas, ¿no? De construir riqueza y cosas para ti, incluso el divorcio va a cambiar. Porque tú vas a empezar a amar las personas que están a tu alrededor, incluso tu esposa, no tu esposo. Ya vas a ver la situación de una manera totalmente diferente. Y ahí, dentro de este mismo contexto, Jesús empieza a hablar otra parábola, ¿no? Y eso decía que había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Entonces lino fino generalmente es la ropa interior y púrpura era la ropa exterior. Entonces era muy lujoso. Entonces estaba hablando de un hombre muy rico y hacía cada banquete con esplendidez. Entonces hacía las cosas, vivía con la alta sociedad. Todo era con mucho lujo. Y al mismo tiempo había un mendigo y ese mendigo llamado Lázaro. Entonces es el único personaje de las parábolas de Jesús que tiene un nombre. Y ese nombre significa Lázaro, Dios es mi socorro. Entonces puede ser que sea un personaje real, uno no sabe, pero aquí es tratado como una parábola. Y dice que Lázaro estaba muy empobrecido, con llagas y se cosaba, y los perros venían y lo lamían las llagas de él. Entonces estaba en una situación bien complicada, bien difícil, y estaba tratando de coger algunas migajas de la mesa del rico. No, pero lo que pasó es que murió este mendigo, ¿no? Pero la Biblia no habla aquí de la religión de ellos, pero habla que da a entender que este rico no era justo y que Lázaro sí era justo delante de Dios. Y la cosa que ellos murieron y el mendigo murió y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham y el rico murió y fue sepultado, nada más, ¿no? Y entonces cuando en el Hades este rico lanza sus ojos y ve a Lázaro en el seno de Abraham. Y entonces él grita y dice dando voces, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la mano y ponga, ¿no? el agua en la punta y me refresque la lengua porque estoy atormentado en la llama. Entonces él estaba atormentado en este lugar, pero mismo atormentado en la llama, y esa es la figura que tenemos del infierno, no, que es bien real. Mismo así, él es tan orgulloso, ¿no? Y ahí todavía piensa que puede mandar en Lázaro. Él se sentía súper superior hasta en el infierno. Manda que Lázaro venga y me moje la lengua y me refresque, ¿no? Y entonces Abraham le dice, hijo, recibiste bienes en tu vida y Lázaro los males. Entonces tuvieron un desbalance.
¿no? Bienes y males. Ahora él está consolado y tú estás aquí atormentado. Además de esto, hay un abismo que separa a ti, ¿no? Nosotros de vosotros, ¿no? De manera que uno no puede pasar para aquí y para allá. No podía. De alguna manera él conseguía hablar con Abraham, pero la verdad que había un abismo. Y la otra cosa que pasa también es que del infierno ellos podían ver en el cielo, pero la gente que estaba, ¿no?, en el seno de Abraham o en el cielo, entonces ellos no podían ver para el infierno. Uno no puede mirar eso. Entonces está diciendo, no podemos ir. Entonces él habla y le ruega, por favor, manda que Lázaro va, ¿no?, a mi casa. Todavía está pensando que puede mandar en Lázaro. Todavía se siente superior. Te ruego, pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre. No, todavía quiere que Lázaro haga algo para que predique a mis 5 hermanos, para que no venga en este lugar aquí. Entonces él dice, no, Moisés, a Moisés y a los profetas tengo, que oigan a ellos. Y dijo, no, padre Abraham, pero si fuera ello, ¿no?, ellos van a escuchar. Y él dijo, no, si no escucharon a Abraham y a Moisés y a los profetas, tampoco van a escuchar a una persona que vino del cielo. Increíble, ¿no? Porque mucha gente dice esto. Ya me dijeron, no, si alguien viniera del cielo aquí en la tierra y diera testimonio, claro que toda la gente va a escuchar. Pero yo ya supe de testimonios de personas que conocí que tuvieron la experiencia de ir al cielo y regresar y nadie escucha igual. Nadie escucha igual, porque la gente escucha lo que quiere escuchar, ¿no? La gente no escucha porque, ok, qué tremendo mensaje. Si él está abierta para escuchar la palabra de Dios, ella también va a estar abierta para escuchar lo que Dios tiene para decir a nosotros. Y es increíble porque si nosotros usamos en la vida de este rico y Lázaro el mismo principio de la parábola anterior, este rico hubiera dividido sus bienes antes de morirse con Lázaro, ¿no?, y con otras personas, y de esta manera él tendría acceso a las moradas eternas. Pero él no lo hizo, él no distribuyó. Y la Biblia está diciendo que nosotros tenemos que abrir, reconocer que nuestra vida está equivocada si solamente estamos trabajando para nosotros mismos. Confiar en Dios, confiar en Jesús, que Él nos cuida y Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y si nosotros confiamos en Dios y sabemos usar nuestros bienes para promover el reino de Dios, promover la palabra de Dios, entonces lo que va a hacer es que vamos a ser libres de las preocupaciones, porque ahora estamos libres de todo. Los bienes traen muchas preocupaciones para aquellos que tienen, entonces somos libres de eso. Podemos ser genuinamente generosos porque ya no estamos atados a las riquezas y podemos nuestro trabajo, trabajar y repartir el fruto de nuestro trabajo con las personas que necesitan a nuestro alrededor hasta que Jesús venga. Entonces, esto es el deseo del Señor para nosotros. No, Dios no quiere que nosotros estemos afanosos, corriendo atrás de riqueza, pero que confiamos que Él nos da todo lo que nosotros necesitamos, nos da hasta hoy, nos va a dar hasta el final todo lo que nosotros necesitamos. Y si confiamos en Él, no estamos afanados, no tenemos problema. Entonces, que Dios te bendiga con esta palabra. Y el versículo que me gusta dejar como un texto es: el que es fiel en lo muy poco, también es en lo más. También en lo más es fiel. Es que es fiel en lo muy poco, también en lo más os es fiel. Entonces, que tú seas fiel en el poco y que tú seas fiel en todo lo que Dios pone en tus manos y en tu vida, para que tú no tengas peso ninguno, que tú confíes que Él cuida de ti y Él cuida todo el tiempo. Que Dios te bendiga.